Buenas noches a todos los compañeros y amigos que nos acompañáis en este horario y que vamos a compartir esta nueva conferencia, Otros tiempos, nuevas técnicas. En la larga historia del hombre, la cuestión que más le ha interesado siempre es la de saber si posee o no un alma inmortal o si es capaz de sobrevivir a la muerte física. Por eso, ha desarrollado todo tipo de métodos para averiguar si existe el más allá y, en lo posible, intentar contactar con quienes ya dejaron el mundo de los vivos. Desde las drogas chamánicas a los complejos oráculos griegos, pasando por las mancias o los trances mediúnicos, el ser humano ha tratado de comunicarse con el otro lado de la vida, con todos los medios a su alcance. Muchos se lo han planteado seriamente, empleando su tiempo en investigar sobre este apasionante tema. Si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado aquí. Estas fueron las palabras del gran inventor Thomas Alva Edison, el hombre que convirtió la noche en día con su descubrimiento de la lámpara eléctrica. Él poseía un cerebro privilegiado que trabajaba bajo el más riguroso control científico, legando más de 200 inventos a la humanidad. En cierto momento de su vida, se dedicó a la investigación psíquica, inclusive a los fenómenos vinculados a la comunicación entre los llamados vivos y muertos. Él consideró muy rústicas las mesas parlantes, incapaces de ofrecer la seguridad necesaria al investigador, que en aquel tiempo estaban de actualidad entre las diversiones de la sociedad. Él inició la búsqueda dejando el diagrama de un aparato que no llegó a ser fabricado por él, al fallecer en 1931, compuesto por una corneta acústica de aluminio, una antena, un micrófono y un electrolito químico para generar una corriente eléctrica a fin de ampliar las supuestas ondas etéreas provenientes del mundo espiritual. La máquina esforzada por Edison fue construida posteriormente por dos investigadores, Wright y Gardner, socios en trabajos para la General Electric de Edison. Más tarde, en 1941, en una sesión mediúnica a través de Mary Holson, famosa medium de Nueva York, Edison se manifiesta desde el más allá y se comunica con los dos científicos en estos términos: creo que les interesaría el diagrama del aparato en el que estaba trabajando antes de venir para acá. Wright y Gardner quedaron realmente asombrados, pues el interés que tenían en las investigaciones de Edison no eran del conocimiento general. Edison les facilitó entonces 3 direcciones de personas que podían tener el diagrama, y uno de ellos les entregó un ejemplar. Con el plano en la mano, construyeron el aparato que funcionó al agregarle un amplificador y un altavoz. Lamentablemente, por motivos ignorados, la investigación no pudo proseguir, dejando a Wright un voluminoso cuaderno de notas al morir en 1959. El italiano Guillermo Marconi es conocido internacionalmente por conseguir realizar la primera telegrafía sin hilos y haber sentado las bases del moderno sistema de radiocomunicaciones. Sin embargo, lo que pocos saben es que él, en el cenit de su fama, se esforzó también en desarrollar un aparato que permitiera tanto captar voces del pasado como contactar con el mundo de los espíritus. Aquí le vemos acompañado en 1901
por sus asistentes Kent y Bache. Su muerte en 1937 estuvo rodeada de un gran misterio. Desde esta época a la actual, en que a través de los grabadores de audio y de vídeo, la televisión, el ordenador, el teléfono y el fax, se manifiestan aquellos seres que estuvieron viviendo físicamente entre nosotros, han transcurrido muchos años en los que el ser humano, impulsado por la espiritualidad superior que deseaba mostrarse al hombre para aniquilar el concepto de temor a la muerte, ha hecho posible que la ciencia negativista se fijara por fin en que somos algo más que materia. Nikola Tesla inició el proceso judicial al tener registrado el invento de la radio en 1987, ya que Marconi presentó su invento de la radio el 10 de noviembre de 1900, es decir, 3 años más tarde. En el año 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció como inventor de la radio a Nikola Tesla, hecho que no ha trascendido hasta ahora. Llegó a inventar entre 700 y 1600 dispositivos, de los cuales la mayoría se desconocen actualmente. Fue el enemigo de Thomas Alva Edison, puesto que muchos de sus inventos se los adjudicó Edison, para quien estaba trabajando. La corriente continua fue desarrollada por Tesla y la corriente alterna por Edison, quien opinaba la peligrosidad de la corriente continua para no apoyar su desarrollo. Y Tesla comentaba precisamente a la familia: sus ideas procedían de unas voces en la cabeza, unas voces que según él provenían del futuro, y gran parte de sus inventos eran solo para explicar este fenómeno. Vemos a través de esta explicación las intuiciones de los espíritus que siempre procuran propulsar aquellos inventos, aquel progreso para la humanidad a través de diferentes medios. Tesla a veces dormía solamente 3 horas al día, trabajando en sus proyectos, la mayoría de ellos financiados por la compañía Westinghouse. Curiosamente, debido a su enfrentamiento con Edison, Tesla terminó en la pobreza. Estamos viendo ahora unas imágenes recibidas a través de la televisión desde otros planos evolutivos. Un gran número de científicos, técnicos en electrónica, psicólogos y amateurs entusiastas se han empeñado en la grabación y análisis de fenómenos vocales electrónicos que se manifiestan en cintas comunes de grabación electromagnética. Tras demoradas indagaciones, se formó la idea de que esas voces procederían del más allá. La investigadora Hildegard Schaffer publica un libro, Voces de otro mundo, acompañado de un minicasete con ejemplos de sus grabaciones. Más tarde, veremos a su hija desencarnada manifestándose a través de una imagen de vídeo. Tras Attila von Szalay y Raymond Baylis, que habían realizado desde 1936 hasta 1956 experimentos con grabadores reproductores marca Packard Bell, así como con grabadores de hilo Sears Roebuck, obteniendo voces más o menos claras, llegamos hasta 1959. El padre de las grabaciones de voces, Friedrich Jürgenson, un artista y productor de películas, va un día a un bosque a grabar cantos de pájaros para su fondo musical, y al reproducir los sonidos grabados descubre voces humanas hablando en diferentes lenguas. Pero Friedrich quedó precisamente estupefacto al escuchar entre los trinos de los pájaros lo que sonaba, la voz de su madre diciéndole en alemán: Friedrich, estás siendo observado. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes escucharme?
El hecho dio comienzo a uno de los fenómenos más fantásticos de nuestros días, la comunicación con los llamados muertos por intermedio de aparatos mecánicos. Después de 4 años de grabaciones experimentales, él convoca una conferencia de prensa internacional para anunciar al mundo lo que había descubierto. Y en 1964 Jürgenson publica en Estocolmo su primer libro, cuyo título es Voces del Universo. Los espíritus habían encontrado otros métodos, nuevas técnicas para llegar hasta nosotros, confirmando lo que el espiritismo señaló en el siglo XIX, que caminaría al lado de la ciencia. Estamos observando ahora el dolmen levantado a la memoria de Allan Kardec, cuya sepultura se encuentra en el cementerio de Père-Lachaise de París, siendo la más florida y visitada. En 1965, el doctor Constantin Raudive, un psicólogo y filósofo letón, visita a Jürgenson y concluye que el fenómeno es natural y comienza sus propios experimentos en Bad Kreuznach, en Alemania. Jürgenson, fallecido a los 84 años, mientras dormía, se presentó también a través de las pantallas de televisión para demostrar que la vida continúa. Estamos observando en el lado derecho de la pantalla una de sus últimas imágenes cuando vivía en la Tierra, y a la izquierda la imagen transmitida desde el otro plano de la vida. Thomas Alva Edison, en el año 1967, habla a través del clarividente y medium de Alemania Occidental, Sigrun Seutemann, que se encuentra en trance. Y Thomas Alva Edison habla acerca de sus primeros esfuerzos cuando estaba encarnado en 1928 para desarrollar un equipo destinado a grabar las voces del más allá. Edison también hace sugerencias de cómo modificar los aparatos de televisión y sintonizarlos en 740 MHz para obtener efectos paranormales. Esta sesión mediúnica fue grabada en cinta magnetofónica por Paul Aftorfer en Liestal, en Suiza. Theodor Rudolph, de Alemania, desarrolló un goniómetro, un instrumento para medir ángulos, para los experimentos de Raudive, siendo a la vez uno de los primeros que investigaron las voces manifestadas en cintas magnetofónicas. Su imagen digitalizada, que estamos observando ahora en la pantalla, fue recibida e impresa años después de desencarnar por el ordenador personal del matrimonio Maggi y Jules Harbach Fischbach de Luxemburgo. Y varios meses más tarde pudieron compararla con un antiguo carnet de la Cruz Roja de 1943 que solicitaron a la viuda de Rudolf y que ésta les envió desde Yugoslavia. Seguimos en 1967. El conocido ingeniero austriaco Franz Seid desarrolla en Viena el psicófono. El psicófono es un aparato utilizado como soporte por muchos experimentadores. Franz Seid, en el año 1982, ayudaba a Monique Simonet, una investigadora francesa, cómo ajustar, cómo desarrollar técnicamente la sintonía de su radio para que pudiese sintonizar con el otro lado de la vida. En 1968, el sacerdote católico Leo Smith, de Oswen, Suiza, fue destinado a una pequeña parroquia para así disponer del tiempo necesario que le permitiese experimentar con voces grabadas. Su libro, Cuando los muertos hablan, se publicó en 1976, poco después de su muerte. Raudive publica su libro Lo inaudible se torna audible
acompañado de un disco con grabaciones basado en 72.000 voces que él había recibido de las estaciones transmisoras situadas en el más allá, desde los puestos de escucha. El uso del sistema telefónico para comunicaciones en dos sentidos se establece desde el mundo de los vivos y entre el mundo de los muertos entre los años 1960 y 1970 con los americanos Scott Rego y Raymond Baylis, que tras una extensa investigación literaria publicaron un libro, Llamadas telefónicas para los muertos, en 1979. Desde 1970 a 1980, organizaciones de personas se reúnen en Europa y Estados Unidos para experimentar y estudiar los resultados del Electric Voice fenómeno, destacando Marcelo Bacci, Peter Wandor, Sarah Heste, Hannah Bucke, de la que hablaremos un poquito más tarde, Fidelio Koeberle, entre otros muchos. Los americanos Paul Jones, George William Meek y Hans Hepkamp abren un laboratorio. Es la primera pesquisa seria para crear un sistema de comunicación de voz en dos direcciones, mucho más sofisticado que el equipo usado en el abordaje del fenómeno de la voz electrónica. Estamos hablando de la investigación Spiricon, ya hemos hablado otra serie de veces de ella, que comienza a desarrollar su investigación en 1971. En 1974, William O'Neill, usando una franja lateral hasta 1978, tiene un breve pero evidente contacto con un doctor americano a través de una radio modificada que dice haber muerto 5 años antes. Entre los años 80 y 81, Manfred Boden, de Alemania Occidental, obtuvo grabaciones espontáneas por computador de espíritus comunicantes. El americano George William Meek, inventor, como hemos dicho antes, del Spiricon, hace un viaje alrededor del mundo para distinguir, para distribuir los registros grabados en cinta magnetofónica de 16 fragmentos de la comunicación entre William O'Neill y un científico americano que había muerto 14 años antes. Él informó que tenía noticias del plano espiritual, que trabajaban para colocarse en condiciones de actuar directamente sobre los satélites de la Tierra para que se pudiese contactar más directamente. Y también entregó una información técnica de 100 páginas, dando diagramas de montaje, fotos, datos técnicos y orientaciones al respecto. Al retornar, convocó una conferencia de prensa en Washington y repartió gratis los minicassettes y los manuales técnicos para los representantes de la prensa, radio y televisión. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está todo este tipo de información? ¿Cómo es posible que no haya llegado al gran público este progreso técnicos que existe entre el mundo físico y entre el mundo espiritual? Bien, Kenneth Webster de Inglaterra recibió por vía de computador 200 comunicaciones diferentes de una persona que había fallecido en el siglo XVI. Y la mayoría son textos en inglés, consistiendo en una disertación sobre datos históricos y detalles personales que soportan claramente, enteramente, las investigaciones bibliográficas. Sigamos. De 1982 a 1988, Hans Otto Kronig, de Alemania Occidental, construye un sofisticado equipo de voz usando osciladores con frecuencia de choque extremadamente bajas, luces ultravioletas e infrarrojas. El matrimonio Jules y Maggie Haas-Fischbach de Luxemburgo, entre
1985 y 1988, con ayuda espiritual, desarrollan y operan dos sistemas electrónicos muy superiores a cualquier otro equipo anterior. Esta comunicación se torna significativamente más segura y repetible que los sistemas efectuados anteriormente. Tenemos que decir que el matrimonio de Luxemburgo es el puesto más avanzado que existe en Europa, que trabaja sobre la transcomunicación instrumental, sobre la TCI. Ellos asimismo establecieron un contacto permanente por computador, con magníficas orientaciones de asistencia espiritual. Esto permitió la solución de cuestiones técnicas con alta rapidez en los registros del computador de respuestas cuidadosamente elevadas. En 1987, con asistencia de un colaborador del otro lado, del mundo de los espíritus, logran imágenes de televisión, secuencia de buena calidad, inclusive una imagen estática de Raudive. Queremos llamar la atención. Raudive le vemos en esta foto, joven, muy joven. Siguiendo la cooperación del plano espiritual, ellos utilizaron un patrón de respuestas telefónicas espontáneas de un científico del más allá. Y la voz es nítida, fácilmente entendible y sustancialmente libre de estática. Y esto continúa existiendo hasta los días actuales. A partir de los años 80, los investigadores de varios países ven imágenes de personas fallecidas presentándose esporádicamente en las pantallas de televisión. Vamos a estar observando ahora una serie de ellas. Esta pertenece a Hela Schaffer. Su madre, como habíamos hablado hace unos instantes, es la investigadora que desarrolló un trabajo maravilloso. También tenemos la imagen de Romy Schneider, así como otras psicoimágenes de personas y de paisajes que vamos a ir viendo lentamente, lo que parecen ser entidades de otros mundos. Pasamos la imagen, vemos energías, personas, otra imagen, y aquí queremos hacer una connotación. Han Basberg es aquella investigadora que estuvo trabajando sobre la transcomunicación instrumental alemana. Ella había fallecido a los 74 años de edad. En esta imagen que tenemos existe audio que no hemos conseguido localizar, pero tenemos que hacer una indicación. Su perfección moral, su perfección intelectual, su elevado grado de progreso, le ha permitido influir plásticamente sobre las células del instrumento de manifestación, es decir, que ha realizado cierta alteración en su perispíritu, en su cuerpo espiritual. Si nosotros acudimos al libro Evolución en dos mundos, dictado por el espíritu de André Luiz, sabremos cómo se genera este tipo de transformación. Sigamos viendo alguna imagen más. Vemos el paisaje que comentábamos antes, una imagen de una criatura, y también ahora vamos a observar la fotografía del nieto de Monique Simonet, la investigadora francesa. Él se manifestó a través de la televisión de su abuela. Bien. Klaus Schreiber, de Alemania Occidental, con asistencia del ingeniero Martin Wenzel, comenzaron a obtener estas imágenes el 30 de septiembre de 1985, seguidas por comunicaciones de audio, usando sistemas de retroalimentación óptico-eléctrico, existiendo una identificación segura en muchos casos al realizar estudios sobre parientes fallecidos. Aquí tenemos imágenes en vida de los parientes de Schreiber y las recibidas desde el más allá.
Schreiber tuvo incluso 2 contactos con fallecidos por el audiovídeo. Él fue víctima de un ataque cardíaco a los 62 años. Vemos que ya se ha recibido con su familia. No podemos citar, o dejar de citar, mejor dicho, al catedrático alemán Ernest Skosky, el primero en recibir las imágenes a través de la televisión, considerado por sus colegas como el máximo experto en este campo, que junto con su equipo ha desarrollado una amplia labor. Destacando también al padre François Bruni de París, este teólogo católico, además de investigador de la transcomunicación, también llamada TCI, es autor del libro Los muertos nos hablan, que ya ha alcanzado publicaciones en varios idiomas, obteniendo récord de venta en diferentes países. Vamos a ver ahora la imagen de Monique Simonet de Reims, Francia. Ella pertenece a ese pequeño grupo de pioneros que han recibido comunicaciones del más allá. Ella comenzó en 1979, grabando la voz de su padre y posteriormente la de su nieto Axel, así como la imagen de televisión que hemos visto antes. Ha escrito 2 libros, A la escucha de lo invisible e Imágenes y mensajes del más allá, que nos invitan a indagar. En sus libros, ella nos orienta sobre la manera de contactar y conseguir grabaciones del mundo espiritual. En España, algunos investigadores de sobrado prestigio, como Sinesio Darner, fallecido hace ya un tiempo, Francisco Máñez, Pedro Amorós y Alfonso Galeano, se han dedicado también al estudio de la transcomunicación instrumental. Recordemos que Pedro Amorós ha publicado un libro titulado Psicofonías, Voces del Más Allá. Es de esta forma que el fenómeno de la transcomunicación, apoyado por medios técnicos, ocupa ahora su lugar en el mundo, siguiéndose por millares de personas con más o menos éxito. Tendremos que citar que, por ejemplo, en Brasil existen más de 10.000 aulas con 900 equipos de investigadores en las universidades. Aquellos a quienes hasta entonces llamamos muertos ya pueden entrar en contacto con nosotros de manera objetiva, pasando a ser vivos por la voz y por la imagen. La comunicabilidad con ellos, apoyada en recursos tecnológicos, hoy es un hecho científico y como tal no puede ser más negado o eliminado del mundo, ni tampoco puede ser asfixiado por una cierta onda de rechazo, como si esto no existiese. A pesar de que el gran público no tenga mucho conocimiento de ello, debido a la falta de información, a la falta de exigencia por parte de la gran masa de que esto se haga público para todos nosotros y sepamos que más allá existe un mundo distinto, un mundo paralelo, que es la continuidad de la vida. Los espíritus toman la energía fluídica de los médiums, aportando su trabajo hacia aquellas personas que creen en ellos naturalmente y que creen en el más allá. Sin médiums no se puede conseguir la comunicación. La energía de los medios es fundamental, porque también influye el pensamiento y porque los medios son la sintonía para cortar el camino. El proceso de trance se refiere fundamentalmente a trascender la frontera o a trascender el espacio virtual que separa nuestra conciencia en estado de vigilia de las esferas mentales hasta ahora inconscientes. El término instrumental debe considerarse como una abreviatura de con apoyo técnico o asistida técnicamente. Todo cuanto estamos viendo en esta tarde confirma uno de los aspectos de la doctrina espírita,
el aspecto científico, donde se valoran las pruebas y donde hablamos de que siempre la ciencia estará al lado de la doctrina. Las técnicas no sustituyen al poder del pensamiento, es decir, proyectan imágenes que podemos reconocer, las fotos. La TCI conduce a los dominios espirituales, porque los mensajes recibidos y documentados por medios técnicos corroboran en esencia las aseveraciones de los medios psíquicos cuando dicen que hay vida consciente después de la muerte y las numerosas moradas que tiene la casa de nuestro Padre, que es muchísimo mayor de lo que podemos llegar a imaginar. Y es muy cierto que la idea de la transcomunicación instrumental está hoy desnaturalizada, que es un medio muy socorrido para los investigadores, pero saldrá a la superficie limpia y sin mancha, como el espiritismo al que sirve. Los resultados se han multiplicado y extendido por todo el planeta. Dios se manifiesta a través de todas las cosas. Las cosas, a través del hombre, vienen de Dios. A través de la transcomunicación el hombre se espiritualizará al mismo tiempo que su mundo y todo se volverá hacia el Creador. La conclusión de la ciencia será la espiritualización. Resulta evidente que a través de estos medios técnicos no tenemos acceso a las esferas más altas del mundo espiritual. Todas estas entidades conocidas o desconocidas que hemos ido observando, impregnadas de paz y de bondad, parecen estar todavía muy cerca de nosotros, en un plano muy cercano, casi ahí. No nos encontramos en un ambiente de santidad, es cierto, pero una parte muy importante de los mensajes recibidos está ya sugiriéndonos que se deben a un plan divino, un plan para acelerar la evolución humana. Para finalizar, deseamos transmitir un fragmento del discurso de Víctor Hugo, el conocido escritor francés, en la tumba de la novia de su segundo hijo. Lo maravilloso de esa gran marcha hacia el cielo, que se llama muerte, es que los que parten no se alejan. Pertenecen a un mundo de claridad y son testigos palpitantes de nuestro mundo tenebroso. Están arriba pero muy cerca. Hoy, quien quiera que sea, se ha visto perderse la tumba a un ser querido. No pienses que te ha dejado. Está a tu lado, más cerca que nunca. La belleza de la muerte es la presencia indecible de las almas queridas, que sonríen ante nuestros ojos que lloran. El ser dorado está oculto, pero no se ha ido. Ya no vemos su dulce rostro, pero nos sentimos protegidos por él.
Buenas noches a todos los asistentes a este encuentro y muchísimas gracias por su atención como siempre.